están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo tras la denuncia de financiamiento irregular durante su campaña presidencial en el 2022. En Ecuador, Daniel Noboa celebró su pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, resaltando la victoria como un logro histórico frente a los partidos tradicionales. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, calificó como una violación total del acuerdo de alto al fuego el anuncio del grupo terrorista Hamás de aplazar la liberación de rehenes israelíes. Los ciudadanos alemanes están preocupados por la economía y el alto costo de vida de cara a las elecciones del 23 de febrero, según un estudio publicado por la aseguradora RIB. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo tras la denuncia de financiamiento irregular durante su campaña presidencial en el 2022. Según una investigación, el estratega político Xavier Vendrell habría recibido $120.000 en efectivo del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Esta controversia se suma a otras acusaciones que aumentan la presión sobre la administración Petro. En Colombia, un nuevo escándalo sacude al gobierno de Gustavo Petro tras la revelación de que su estratega político, el catalán Xavier Vendrell, recibió $120.000 en efectivo del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, durante la campaña presidencial del 2022. La denuncia, publicada por el portal Cambio, señala que el poderoso contrabandista pretendía entregar un total de $722.000 a la campaña de Petro. Según la investigación, el dinero fue recibido en un maletín por Vendrell, un asesor cercano al mandatario colombiano. Al ser cuestionado, Petro reconoció haber tenido conocimiento del hecho y aseguró que ordenó la devolución del dinero y pidió a Vendrell grabar un video como prueba. El escándalo surge días después de que Augusto Rodríguez, ex dirigente de la campaña de Petro, acusara en una transmisión en vivo al ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, de haber sostenido reuniones con Papá Pitufo. El caso se suma a otras investigaciones sobre financiamiento irregular de la campaña de Petro. Su propio hijo, Nicolás Petro, fue arrestado el año pasado por lavado de activos tras recibir dinero de un ex narcotraficante condenado en Estados Unidos. Mientras Petro pide la extradición de Papá Pitufo, arrestado en Portugal en diciembre, este escándalo aumenta la presión y acusaciones sobre el gobierno, que está en su recta final. Y ahora nos vamos a Ecuador, donde Daniel Noboa celebró su pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, resaltando la victoria como un logro histórico frente a los partidos tradicionales. En un mensaje a la ciudadanía, Noboa agradeció el respaldo popular, calificándolo como un paso crucial para transformar el país y combatir la corrupción. Gracias por la esperanza y el coraje de volver a creer en un Ecuador diferente, escribió en la red social X. El Consejo Nacional Electoral informó que Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional, obtuvo el 44.31% de los votos, mientras su rival, la correísta Luisa González de Revolución Ciudadana, alcanzó el 43.83%. Noboa destacó que su movimiento se consolidó como la primera fuerza política del país, con la meta de trabajar por los ciudadanos sin buscar inmunidades ni perseguir adversarios. Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país, afirmó, y llamó a la unidad para construir un Ecuador de progreso, sin corrupción. El presidente enfrentó una dura contienda electoral en un contexto marcado por la violencia ligada al crimen organizado en Ecuador, que llevó a Noboa a declarar conflicto armado interno en el 2024. La seguridad y la justicia figuran como prioridades en su plan de gobierno para los próximos años. Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al grupo terrorista Hamás la liberación inmediata de los rehenes israelíes y advirtió que si no se cumple antes del sábado, se desatará un infierno. Criticó el alto al fuego y sugirió cancelarlo si Hamás incumple el acuerdo.
Por otro lado, Trump también amenazó con cortar ayuda a Jordania y Egipto si rechazan acoger palestinos desplazados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra el grupo terrorista Hamás, exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes y señalando que si no son entregados antes del mediodía del sábado, se desatará un infierno. Trump criticó el acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista y sugirió que Israel debería cancelarlo si el plazo no se cumple. No de a poco, no 2 y 1 y 3 y 4, los queremos a todos de vuelta, enfatizó el mandatario en declaraciones recogidas por el Times of Israel. Las declaraciones llegan luego de que Hamás anunció la suspensión de la liberación de rehenes, acusando a Israel de retrasar el regreso de desplazados en Gaza y de obstaculizar la entrada de ayuda humanitaria. Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraron que Israel seguirá respetando el acuerdo, pero advirtieron que cualquier incumplimiento por parte de Hamás será tomado con máxima seriedad. Consultado sobre una posible intervención militar de Estados Unidos, Trump respondió: "Veremos qué pasa". Además, amenazó con suspender la ayuda a Jordania y Egipto si se niegan a recibir palestinos desplazados de Gaza, como propone su plan de reubicación. El presidente se reunirá esta semana con el rey Abdalá II de Jordania en Washington, mientras Egipto ya ha rechazado cualquier acuerdo que implique expulsiones forzadas de palestinos de su territorio. Por otro lado, la Casa Blanca confirmó que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es el primer objetivo de las sanciones económicas y de viaje autorizadas por el presidente Donald Trump contra el Tribunal de La Haya. Khan, de nacionalidad británica, fue incluido en un anexo de la orden ejecutiva firmada por Trump la semana pasada, lo que implica la congelación de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de entrada al país tanto para él como para su familia. Las sanciones replican medidas similares tomadas por Trump en su primer mandato, dirigidas contra la Corte Penal Internacional por abrir investigaciones sobre ciudadanos estadounidenses y aliados de Washington. Entre los casos están investigaciones en Afganistán y las acciones de Israel en Palestina en su ofensiva contra el grupo terrorista Hamás. A pesar de las sanciones, bajo un acuerdo con la ONU, Khan podría viajar a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad sobre los casos remitidos por la organización, como los de Libia y la región sudanesa de Darfur. El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, señaló que cualquier restricción contra funcionarios internacionales debe respetar los compromisos de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de la ONU. Washington enfrenta una crisis tras las declaraciones del senador Ted Cruz, quien acusó a USAID de financiar indirectamente el grupo terrorista Hamás antes y después del ataque del 7 de octubre contra Israel. Las denuncias señalan que la agencia canalizó millones de dólares hacia grupos vinculados con el terrorismo, ocultando información clave. La Casa Blanca ha ordenado auditorías mientras el escándalo impulsa la agenda de reformas del presidente Donald Trump. Washington enfrenta un nuevo escándalo tras la declaración del senador Ted Cruz, quien denunció que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID, habría destinado cientos de millones de dólares a grupos terroristas, incluyendo Hamás, antes y después del ataque del 7 de octubre contra Israel. La historia completa de la financiación de USAID a Hamás es extensa y gran parte de ella se hizo en secreto, afirmó Cruz, basándose en declaraciones de funcionarios y exfuncionarios federales. Según las acusaciones, USAID no solo habría canalizado fondos a organizaciones vinculadas con el terrorismo, sino que también habría ocultado información sobre el destino de estos recursos en bases de datos públicas. Según Cruz, uno de los informes más alarmantes indica que USAID financió un centro comunitario en Gaza administrado por la Unlimited Friends Association, una entidad que habría colaborado con Hamás y cuyos líderes han expresado posturas radicales contra Israel. Además, se señala que la agencia otorgó millones de dólares a ONG que trabajaban en coordinación con un ministerio en Gaza dirigido por un alto cabecilla de Hamás.
Las acusaciones también alcanzan a medios de comunicación que habrían recibido financiamiento de USAID para promover narrativas favorables a agendas de extrema izquierda. La Casa Blanca ha anunciado auditorías para esclarecer el uso de estos fondos y determinar si hubo violaciones a las leyes antiterroristas. Este escándalo refuerza el argumento del presidente Donald Trump sobre la necesidad de reformar las agencias federales y eliminar el financiamiento a entidades que operan en contra de los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Un estudio de la aseguradora RIB revela que la mayoría de los alemanes temen la crisis económica y el alto costo de vida antes de las elecciones del 23 de febrero. El 70% está preocupado por la inflación y el 68% teme una recesión. Alemania enfrenta su segundo año de contracción económica, con industrias afectadas y recortes de empleo. La caída de la coalición de Olaf Scholz ha generado desconfianza y el 75% de los encuestados teme la polarización social agudizada por el debate migratorio. Un estudio publicado por la aseguradora alemana R&V revela que la mayoría de los alemanes están preocupados por la economía y el alto costo de vida de cara a las elecciones del 23 de febrero. Según la encuesta realizada entre el 23 y 25 de enero a 1.000 ciudadanos, el 70% teme el aumento de precios, un salto significativo respecto al 57% registrado el verano pasado. El informe señala que aunque la inflación ha disminuido, los precios siguen elevados, lo que genera incertidumbre. Además, el 68% de los encuestados teme una recesión económica, en comparación con el 48% de la encuesta anterior. Alemania, que alguna vez fue el motor económico de Europa, enfrenta ahora un panorama complicado, con una economía que ha retrocedido por 2 años consecutivos. Factores como la competencia global, el alto costo energético y tasas de interés elevadas han afectado industrias clave como la automotriz, donde gigantes como Volkswagen han tenido que recortar empleos. El colapso de la coalición entre el canciller Olaf Scholz, los Verdes y los Demócratas Libres en noviembre llevó a un gobierno minoritario liderado por los socialdemócratas y los ecologistas. La falta de consenso sobre cómo revitalizar la economía ha generado mayor desconfianza. El 60% de los alemanes considera que los políticos están abrumados por sus tareas. Otro dato alarmante es que el 75% de los encuestados teme la polarización social, impulsada por la respuesta política a crímenes de alto perfil cometidos por inmigrantes, lo que ha intensificado el debate sobre migración en el país. Y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, denunció la suspensión de la liberación de rehenes por Hamás, asegurando que es una violación total del alto al fuego. Katz ordenó al ejército aumentar la alerta y aseguró que Israel no permitirá otro ataque como el del 7 de octubre del 2023. Hasta ahora, Hamás ha liberado 21 rehenes a cambio de más de 730 prisioneros palestinos. Aunque la tregua sigue vigente, la situación es tensa y mediadores internacionales buscan restablecer el proceso de liberación. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, calificó como una violación total del acuerdo de alto el fuego el anuncio del grupo terrorista Hamás de aplazar la liberación de rehenes israelíes. En respuesta, Katz ordenó al ejército israelí elevar su nivel de alerta y prepararse para cualquier escenario en Gaza. Además, afirmó que Israel no permitirá que la situación vuelva a ser como la del 7 de octubre del 2023, cuando un ataque de Hamás dejó aproximadamente 1.200 muertos en territorio israelí.
La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu informó a las familias de los rehenes sobre la decisión de Hamás y reiteró que Israel respeta el acuerdo. Además, el grupo Hostage Families Forum solicitó la intervención de países mediadores para restablecer el proceso de liberación de rehenes y garantizar el cumplimiento de los términos pactados. Hasta el momento, Israel y el grupo terrorista Hamás han realizado 5 intercambios de prisioneros desde la entrada en vigor del alto el fuego el 19 de enero. Hamás ha liberado a 21 rehenes israelíes, mientras que Israel ha excarcelado a más de 730 prisioneros palestinos. Se espera que el próximo intercambio, previsto para el sábado, resulte en la liberación de 3 rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos. A pesar de la suspensión de la liberación de rehenes, el alto el fuego se ha mantenido en gran medida durante las últimas 3 semanas. Las agencias humanitarias han señalado que la entrada de ayuda a Gaza ha aumentado desde el inicio de la tregua, pero la situación sigue siendo tensa y con riesgo de una nueva escalada del conflicto. Hamás anunció el aplazamiento de la liberación de rehenes israelíes que está programada para el 15 de febrero del 2025 en el marco del alto al fuego con Israel. Este acuerdo incluía un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos y estaba previsto que una nueva liberación ocurriera el sábado. Estas acciones de Hamás han sido rechazadas por Israel, que afirma haber permitido un aumento en el flujo de asistencia hacia el enclave y que cualquier acción militar ha sido en respuesta a amenazas concretas. Al respecto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el grupo terrorista está manipulando el acuerdo y desafiando los términos pactados. Katz ordenó al ejército israelí elevar su nivel de preparación en la Franja de Gaza y reforzar la seguridad en las comunidades israelíes cercanas al enclave. Pese a estas tensiones, el cese al fuego ha continuado durante 3 semanas. Además, organizaciones humanitarias han confirmado que la ayuda hacia Gaza ha incrementado desde el inicio de la tregua. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo se mantiene, en especial por las acciones obstaculizadoras del grupo terrorista Hamás. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Contamos que la ONU anunció que suspenderá todas sus actividades en Yemen luego de que 8 empleados de la organización fueran detenidos por terroristas hutíes. La prioridad, según el portavoz Farhan Haq, es la seguridad de los colaboradores en el bastión de Saada. La ONU anunció la suspensión de todas sus actividades en Yemen bajo el control de los terroristas hutíes, debido a los riesgos que atraviesa su personal tras nuevas detenciones. Esta decisión se tomó tras la detención de 8 empleados de la ONU por parte de los hutíes, 6 de ellos en su bastión de Saada. Antonio Guterres, secretario general de la organización, ordenó a las agencias, fondos y programas de la ONU a suspender sus operaciones y programas en la gobernación de Saada, a falta de condiciones y garantías de seguridad necesarias, como informó el portavoz adjunto Farhan Haq. Esta medida extraordinaria y temporal busca un equilibrio entre la necesidad de permanecer y hacer nuestro trabajo, por un lado, y por otro, garantizar la seguridad del personal de la ONU y sus socios, señaló. El vocero no explicó cuántos yemeníes se verán afectados por la pausa en las actividades de la ONU, que asiste directamente a la población del país tras 10 años de guerra civil. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.